Chagall, en cierta manera, nos comentaba Nadia, está siempre recuperando elementos de su propia vida, de su biografía y de proyectos que va haciendo a lo largo de la vida. Tras la decoración del Teatro Judío de Moscú en el año 20, retoma una de las figuras que tenía que ver con la música en el año 23 y podemos ver esta imagen, yo creo tan emblemática, que nos recuerda incluso a esa película de los años 70 del violinista sobre el tejado. Entonces esta idea del hombre en los tejados, que ama la música, que vive la vida a través de la música, siempre está viva en Chagall. Así es, esta obra que, como señalabas, él retoma de una de las alegorías de las artes, ¿no?, que había hecho en el teatro judío, es ese violinista verde que representaba la música, pero en este caso esta obra la retoma. Él hay algunos temas que retoma una y otra vez y vuelve a hacer esos temas que le preocupaban por un lado, que le gustaban por otro. En este caso es muy simbólico que esta obra la hace en el año 23, que ha sido ya el Punch de Múnich, en ese intento de golpe de Hitler, que es lo que le va a llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, él aquí toma, por un lado, la figura del violinista, que es una figura muy popular en Vitebsk, en su infancia. El violinista, además, estaba siempre presente en las ceremonias judías, porque tenían la creencia que era a través de la música cómo se entraba en comunión con la divinidad. Qué hermosa, ¿no? creencia, sí. Y aquí también es ese músico que es migrante, que lo único que lleva consigo es el violín, ¿no? Migrante, ¿por qué? Porque él es migrante, él siempre va a hablar de sí mismo como un emigrante, como un migrante, como un exiliado, porque se tendrá que exiliar, ¿no? Entonces aquí es esa figura que él reivindica como un migrante judío que va viajando con su propio arte, con el violín, y lo hace precisamente en un año en el que ya el nazismo está en auge, está creciendo en Alemania, y él está urgiendo y expresando un poco su preocupación por esa situación en defensa también de su tradición y su cultura. Es bonita esa idea del apego y el desapego, porque él lo único que se lleva de un lugar a otro es su alegría de vivir, su creatividad, ciertos elementos que llevan en su cabeza, siempre sus recuerdos, pero nos habla de estos personajes que viven con muy poco, ¿no? Despojados, solo atravesando Europa, esa Europa en cambio. Fijaos qué interesante lo que cuenta Nadia, a punto de ascender el nazismo. Chagall venía de la Rusia de los zares, muy antisemita en la etapa final, la Rusia de los zares, y se va a encontrar un momento de la historia en Europa complicadísimo. Entonces es bonita esa idea de la persona que atraviesa solo con sus valores interiores, con sus recuerdos, con su talento y poco más. Sí, así es. Él la verdad es que se sintió migrante porque salió de Rusia para llegar a París, luego volvió a Rusia a París, y luego sí se tuvo que exiliar. Entonces, al final, esa idea de los migrantes que llevan muy poco consigo, ¿no? Efectivamente, los artistas llevan al final su arte. Él llevó el violín, y Chagall, cuando se tuvo que exiliar, lo que llevó consigo fue su obra.